Sí, Doc. Sí, señora. ¿Se mueve? No. Ahí, Ahí ya. casi otra vez. Vale. Bueno, entonces hay dos términos que hay que definir. Uno es incompatibilidad y otro es isoinmunización. Siempre se habrá incompatibilidad RH cuando la mamá es RH negativo y el feto es RH positivo. No hay incompatibilidad RH cuando la mamá es positiva y el feto es negativo. ¿Por qué? Porque para que surja una respuesta inmune, si la sangre fetal pasa a la sangre materna, se debe reconocer un antígeno. Si el bebé es RH negativo, la madre no tiene nada que reconocer porque no existe el antígeno y entonces no se va a generar una respuesta inmune. Entonces lo primero es la incompatibilidad ocurre cuando la mamá es negativa y el feto es positivo y no al revés. ¿Correcto? El segundo término es isoinmunización o aloinmunización RH y ocurre cuando de una madre incompatible con su feto, la sangre fetal logra atravesar la barrera placentaria, entra a la circulación materna y el antígeno fetal es reconocido por el sistema inmune materno, se generan anticuerpos contra ese antígeno fetal y esos anticuerpos atacan al feto. Ahí ocurre la isoinmunización RH. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Los grupos sanguíneos, hay muchos descritos, hay más de 30 grupos, como 45 grupos hasta ahora descritos en los humanos, y esos grupos sanguíneos, dentro de los múltiples que hay, los más conocidos son el sistema ABO y el sistema RH. Son antígenos que están, o son proteínas que están en la superficie del eritrocito y aparecen por primera vez o se expresan por primera vez en el eritrocito fetal hacia los 38 días o hacia las 6 semanas de concepción. Entonces aparecen muy temprano en los eritrocitos. El sistema ABO entonces nos habla del tipo de antígeno que se está expresando. Entonces un paciente con un grupo sanguíneo A tiene el antígeno A expresado en su eritrocito, el que es B, por ejemplo, tiene solamente el antígeno B, el que es AB tiene los dos antígenos expresados y el grupo O no tiene ningún antígeno expresado, ¿correcto? Ese es el sistema ABO. El más frecuente en general es el O, o sea, no tiene ningún antígeno expresado. Este es uno de los sistemas. El otro sistema es el sistema RH, que se expresa con el antígeno D. Los pacientes RH positivos son aquellos que tienen el antígeno expresado en la superficie del eritrocito y los RH negativos son los que no lo tienen expresado. Entonces los pacientes en general podemos ser clasificados como AB positivo o negativo. Entonces los A positivo, por ejemplo, son los que tienen el antígeno A y el antígeno D expresados en su eritrocito. Los B negativos son los que tienen el antígeno B expresado en el eritrocito, pero el antígeno D no lo tienen expresado y así sucesivamente. Los O negativos no tienen ni el antígeno AB ni el antígeno D expresado en el eritrocito. Esos son los grupos sanguíneos. Cualquiera de estos grupos, cualquiera de las incompatibilidades, tanto en el sistema ABO como en el sistema Rhesus o el antígeno D, pueden generar una enfermedad hemolítica perinatal que ocurre con la isoinmunización o la inmunización RH. Los anticuerpos contra estos antígenos destruyen estos eritrocitos y se genera una anemia hemolítica en el recién nacido. Sin embargo, la respuesta más fuerte se da contra el antígeno D, ni siquiera con la incompatibilidad de grupo, sino contra la incompatibilidad de RH. Por eso, vamos a hablar de la incompatibilidad de RH. El antígeno D está expresado en el cromosoma 1, está codificado en el cromosoma 1 por dos genes.
Y esos dos genes, uno es el que produce el antígeno D y el otro produce los antígenos C y E, que no son el tema de hoy. Y este antígeno D, a su vez, tiene dos alelos, uno que se hereda de la madre y otro que se hereda del padre. En general, una persona D negativa, en este cuadrito está expresada con D minúscula, quiere decir que no hereda ni el antígeno de la madre ni el antígeno del padre. Entonces, si yo cruzo dos personas D negativos, una mamá y un papá D negativo, 100% de los hijos van a ser D negativo, porque no lo heredan ni de la madre ni del padre. Pero si por el contrario yo cruzo un papá positivo con una mamá negativo, yo tengo dos posibilidades. Un papá D positivo puede ser un papá D positivo homocigoto o un papá D positivo heterocigoto. ¿Qué es un papá D positivo homocigoto? Que sus dos alelos tienen la expresión del antígeno D. Como el antígeno D tiene un patrón de herencia autosómica dominante, cualquiera de los dos que se exprese, ya independientemente del que se exprese, el D positivo siempre va a dominar. Entonces, el papá homocigoto, sus dos alelos expresan el antígeno D. Si se cruzan con una mamá D negativa, el 100% de los hijos va a ser D positivo porque cada uno de los alelos le va a heredar a un hijito. Entonces, un D positivo con un D negativo de la mamá, un D positivo con un D negativo de la mamá, un D positivo del papá con un D negativo de la mamá, un D positivo del papá con un D negativo de la mamá. Y como siempre va a dominar el positivo, 100% de los hijos van a ser RH positivo. Si el padre es heterocigoto, quiere decir que uno de sus alelos no expresa el antígeno D y el otro sí lo expresa. Si se cruza con una mamá D negativo, 50% de los hijos van a ser positivos, 50% de los hijos van a ser negativos. ¿Entendieron ese cruce ahí? Sí, señora. Sí, doc. Perfecto. Entonces, sería muy importante para nosotros poder saber en una madre con RH negativo si el papá es homocigoto o es heterocigoto. Porque si el papá es homocigoto, 100% de los hijos van a ser D positivos, entonces con 100% de probabilidad hay incompatibilidad RH, ¿cierto? Pero si el padre es heterocigoto, tenemos un 50-50. Entonces aquí habría que entrar a evaluar el tipo de sangre del bebé. En algunos países donde esto se puede hacer, uno pide un test para evaluar si el papá es homocigoto o heterocigoto, y si el papá es heterocigoto, luego se pide el tipo de sangre del bebé a través de otro test que se llama el test de ADN fetal en sangre materna. Sin embargo, aquí en Colombia, aunque tenemos el test de ADN fetal en sangre materna, es muy costoso. Entonces no vale la pena y consideramos que todas las mamás están apareadas con un papá homocigoto y que el 100% de sus bebés van a ser positivos. Y las manejamos así, pero por costo-efectividad. Si tuviéramos la posibilidad, entonces el tamizaje sería mamá RH negativa, papá RH positivo, buscar si el papá es homocigoto o heterocigoto. Si es heterocigoto, la considero 100% riesgo incompatibilidad. Si es heterocigoto, 50-50, busco el tipo de sangre del bebé para saber si hago el tamizaje. ¿Correcto? Aquí en Colombia nos vamos como si fueran así, pero en algunos países se puede hacer de esta manera. En general, se estima que más o menos el 15 al 20% de la población, en general, a nivel mundial, es D negativo, pero es más prevalente en algunas regiones que en otras. Por ejemplo, los vascos, los blancos caucásicos, las personas en el norte de Europa, en Norteamérica, tienen una mayor proporción de población de negativo, mientras que en África, India y Asia hay una menor proporción de pacientes de negativo. Como les decía, en general, más o menos el 20% de la población es de negativa, pero dependiendo de donde yo esté trabajando, pues voy a encontrar una proporción más alta o más pequeña. Nosotros estamos por acá
Latinoamérica tenemos más o menos entre el 5 y el 10% de pacientes de negativos. No sé si alguno habrá encontrado algún estudio colombiano, yo no lo he visto, pero si lo tienen me lo comparten porque no sé cómo estamos nosotros de población de negativo. ¿Alguno encontró? No, que específicamente el colombiano. Vale. ¿Qué es la inmunización RH o la inmunización RH? Es cuando en un primer embarazo la mamá es negativa, el bebé es positivo y ocurre un evento sensibilizante, es decir, hay paso de la sangre fetal a la circulación materna. En este primer embarazo usualmente no pasa nada, pero en el segundo embarazo esta madre ya quedó sensibilizada y creó anticuerpos, que son los naranjitas, contra este antígeno D. En el siguiente embarazo, estos anticuerpos alcanzan a atravesar la placenta, reconocen estos eritrocitos fetales como adenos y se genera una reacción inmune y se lisan los eritrocitos y se produce anemia. ¿Por qué en el primer embarazo no? Ya lo vamos a ver más adelante. La primera respuesta que se genera en el embarazo ante el reconocimiento de un antígeno extraño es una respuesta de anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM son grandes, no son capaces de atravesar la placenta y duran en circulación más o menos 12 semanas. Los IgG, que ya son los duraderos, que quedan toda la vida, aparecen después de las 12 semanas y por eso en el primer embarazo no hay tanto riesgo como en los siguientes embarazos de una enfermedad hemolítica perinatal. ¿Cómo yo sé que una mamá que es RH negativo con un feto RH positivo no tiene una inmunización o no tiene anticuerpos que me vayan a poner en riesgo de anemia de ese feto? Utilizo algo que se llama la prueba de Coombs indirecta. Hay dos tipos de prueba de Coombs, la prueba de Coombs directa y la prueba de Coombs indirecta. Para incompatibilidad RH utilizamos la prueba de Coombs indirecta. Entonces, para que recuerden siempre, incompatibilidad indirecta. ¿Para qué utilizamos el Coombs directo? Cuando estén en medicina interna, en pediatría, viendo anemias, ese me sirve para identificar anemias hemolíticas. Coombs directo para anemias hemolíticas. Para el propósito de nosotros, vamos a utilizar el Coombs indirecto. ¿Qué es el Coombs indirecto? El Coombs indirecto lo que hace es tomar una muestra de la sangre materna. Y a esa muestra de la sangre materna le voy a añadir unos eritrocitos que tengan el antígeno que yo estoy buscando. Entonces, al suero materno, si el suero materno tiene los anticuerpos contra el antígeno D, le agrego unos eritrocitos D positivo. Entonces, por ejemplo, puede ser una mamá A negativo. Le voy a añadir a su suero eritrocitos A positivo. Si la mamá tiene anticuerpos contra el antígeno D, esos anticuerpos se van a unir al eritrocito. Posteriormente, yo a ese preparado le voy a añadir anticuerpos recombinantes contra el anticuerpo, contra el antígeno D, o sea, anticuerpos contra los anticuerpos. Si la mamá tenía el anticuerpo en su suero, los anticuerpos recombinantes se van a unir al binomio eritrocito-anticuerpo y se va a formar una reacción de aglutinación y este Coombs indirecto va a ser positivo, ¿correcto? Entonces, el propósito es detectar si la sangre que yo estoy extrayendo tiene anticuerpos contra el antígeno D. Si el resultado es positivo, sí hay anticuerpos, o sea que ocurrió un evento sensibilizante anteriormente. En el Coombs directo, yo lo que estoy buscando son pacientes con anemias hemolíticas, como les estaba explicando. Quiere decir que lo que yo estoy tratando de identificar son eritrocitos con autoanticuerpos. Digamos que es una prueba más corta porque yo cojo la sangre del paciente que ya tiene los anticuerpos y le agrego solamente los anticuerpos recombinantes. Si aglutinan es porque estos eritrocitos del paciente ya tenían los autoanticuerpos pegados y por eso se está generando la anemia hemolítica. Y esa es la diferencia entre el Coombs indirecto y el Coombs directo. Para nuestro propósito,
CUMS indirecto para incompatibilidad RH me detecta la probabilidad que tiene esta paciente de tener anticuerpos contra el antígeno D. ¿Qué cosas me pueden o cuáles son los eventos sensibilizantes? ¿Qué cosas pueden hacer que haya paso de la sangre fetal a la sangre materna? En condiciones normales, hay un pequeño paso de sangre del feto a la sangre materna, pero son cantidades muy pequeñas que no logran generar una respuesta inmune. Perdón un momentico. ¿Aló? Perdón, niños. Volvamos a las diapositivas. Aquí. ¿La están viendo? Sí, doc. Entonces, les decía que en condiciones normales siempre hay paso de la sangre fetal a la sangre materna, pero en muy pocas cantidades que puedan generar la producción de anticuerpos. Pero hay eventos que generan un paso de sangre importante que sí desencadenan una reacción inmune. ¿Cuáles son esos eventos sensibilizantes? Por ejemplo, una amenaza de aborto o un aborto, sea espontáneo o sea instrumentado, un embarazo ectópico, o sea, cualquier hemorragia de la primera mitad o de la segunda mitad del embarazo. Amenaza de aborto, aborto, embarazo ectópico, hemorragia por una placenta previa, por un acretismo placentario, el parto, por supuesto, cualquier trauma abdominal, la muerte fetal propiamente dicha o procedimientos de diagnóstico en el embarazo como la amniocentesis o la biopsia de vellosidad corial. Esos son eventos que hacen que haya un paso importante de sangre que va a generar la producción de anticuerpos. Como les decía, esos eventos no son relevantes en el primer embarazo, sino en embarazos posteriores cuando se producen los anticuerpos IgG que sí pueden atravesar placenta. Todas las incompatibilidades de los diferentes sistemas de grupos sanguíneos pueden generar enfermedad hemolítica perinatal, pero la incompatibilidad del antígeno D es la que más se asocia a enfermedad hemolítica perinatal. Ahora, a medida que va avanzando el embarazo, hay mayor riesgo de paso de sangre fetal a la circulación materna. Entonces, en el primer trimestre el riesgo es del 3%, en el segundo trimestre es del 12% y en el tercer trimestre con el parto es hasta el 46%. Por eso en mamás con incompatibilidad, a partir del segundo trimestre nosotros colocamos la inmunoglobulina para prevenir que se generen esos eventos sensibilizantes o para prevenir que una vez ocurra un evento sensibilizante no se generen esos anticuerpos contra el antígeno D. Se requiere solo de 1 mililitro de sangre para generar un paso de 1 mililitro de sangre fetal a la circulación materna para generar la respuesta o desencadenar la respuesta inmune.
Entonces, como es frecuente que haya paso de sangre, pues en el segundo trimestre, a partir de la semana 28, se ha estimado colocar la inmunoglobulina anti-D para evitar esa sensibilización. ¿Qué es la inmunoglobulina anti-D? No es más que una inmunoglobulina humana recombinante. ¿Qué es lo que se hacía o qué es lo que anteriormente se hacía? Se cogía sangre de un donante hiperinmune, o sea, una persona que ya se había sensibilizado, se purificaba el anticuerpo y eso era la inmunoglobulina, ¿correcto? ¿Cómo funciona la inmunoglobulina? Simplemente lo que hace la inmunoglobulina es que en el caso de que haya paso de sangre fetal, esta inmunoglobulina reconozca esos eritrocitos y los cubra. Como los deja tapaditos, el sistema inmune de la madre no los reconoce y por lo tanto no genera sus propios anticuerpos. Y estos eritrocitos cubiertos de este anticuerpo recombinante entran al vaso y son lisados y no se genera respuesta inmune en la mamá. Como cada vez hay menos pacientes inmunizados o con el anticuerpo circulante en sangre por la prevención, ahora se están haciendo como poblaciones de células monoclonales que producen esos anticuerpos. Entonces ya no se saca tanto de donantes humanos, sino de cultivos celulares. Pero bueno, eso no es relevante, sino es como para que conozcan la historia. Importante, la dosis de la inmunoglobulina. Cada tarrito viene de 250 a 300 microgramos de la inmunoglobulina y con una dosis de 300 microgramos yo protejo 30 mililitros de sangre fetal D positiva para que no se genere la respuesta inmune en la madre. Quiere decir que si hay un paso mayor de 30 mililitros, yo voy a requerir una dosis más grande de inmunoglobulina. Inicialmente, cuando apareció la inmunoglobulina anti-D, se colocaba solamente en el posparto porque ya vimos acá que la mayor cantidad de sangre pasa en el tercer trimestre del embarazo, específicamente en el momento del parto. Cuando se empezó a colocar la inmunoglobulina anti-D después del nacimiento, se redujo el riesgo de su inmunización y enfermedad hemolítica perinatal en un 90%. Pero más adelante, durante los estudios se dieron cuenta que durante el embarazo había este paso de sangre que era pequeño, pero eran hemorragias inadvertidas. Y eso generaba un riesgo de aloinmunización del 2%. Entonces, a partir de ahí se decidió colocar la inmunoglobulina humana en el inicio del tercer trimestre, o sea, en semana 28, entre las 26 y las 28 semanas, y repetirla a las 72 horas postparto. Con eso se logró reducir el riesgo de la inmunización a menos del 0.2%. En general, esta inmunoglobulina humana anti-D permanece en sangre hasta 12 semanas después de la aplicación, lo que quiere decir que a partir de las 28 semanas me va a cubrir a la mamá hasta la semana 40. Esto inicialmente se propuso que cuando la mamá llegara a las 40 semanas y no iniciara su trabajo de parto, había que colocar otra dosis de inmunoglobulina anti-D, pero se vio que en general el riesgo de su inmunización después de las 40 semanas era muy bajito y que estos niveles seguían protegiendo a la mamá, entonces no se requiere una aplicación adicional antes del parto. A pesar de la profilaxis que existe con la inmunoglobulina anti-D, esta no es 100% efectiva. Es a pesar de colocar adecuadamente la inmunoglobulina anti-D en la semana 28 en el posparto, un porcentaje pequeño de mamás se sensibilizan, sobre todo por esos eventos que no son percibidos. Entonces, recordar que a pesar de que existe, no es 100% efectiva, pero hay que colocar. ¿Cuáles son las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia? ¿A quién se le debe colocar la inmunoglobulina anti-D? A toda mamá en semana 28, ya dijimos, por los eventos inadvertidos de sangrado, feto materno. Al momento del nacimiento, si se confirma que el bebé es RH positivo, recordemos que si el papá es heterocigoto, 50% de riesgo de tener bebé positivo, 50% de tener bebé negativo. Entonces hay que confirmar el RH del bebé antes de colocarle inmunoglobulina anti-D. Si el bebé es negativo, pues no va a requerir la inmunoglobulina anti-D la mamá porque no va a haber un evento sensibilizante. Y se debe colocar
aparte de las 28 semanas y aparte del posparto, en toda mamá que presente un evento sensibilizante durante el embarazo. Aborto espontáneo o provocado, médico con manejo farmacológico o médico con manejo quirúrgico, no importa, todos los abortos. Pacientes que son llevadas a pruebas invasivas de diagnóstico fetal como la biopsia de vellosidad corial, la miocentesis o la cortocentesis. Todo procedimiento de evacuación intrauterina como la evacuación de una mola o una reducción fetal de un embarazo gemelar con uno de los fetos muertos. Toda paciente que presente hemorragia anteparto, atletismo placentario, placenta previa sangrante, toda paciente con trauma abdominal, embarazo ectópico o toda paciente que tenga una muerte fetal inútil. A todas esas pacientes hay que colocarle inmunoglobulina. Entonces, ¿cuándo? Semana 28 y 72 horas posparto. Las guías canadienses y las guías del colegio de la Royal, de la Sociedad Neozelandesa de Ginecología y Obstetricia recomiendan la aplicación de la inmunoglobulina T en 3 ocasiones. En semana 28 la primera dosis, una segunda dosis en semana 34 y una tercera dosis en el posparto si hay incompatibilidad. Hay unos estudios que han demostrado que esta aplicación en 3 dosis es más efectiva que la aplicación en 2 dosis, pero hasta ahora no hay cambios en los protocolos del Colegio Americano, entonces ni tampoco en los colombianos. Seguimos aplicando en semana 28 y 72 y dentro de las primeras 72 horas posparto. ¿Cuál es la dosis? En general, todo evento que ocurra después de las 12 semanas de gestación, la dosis son 300 microgramos intramusculares. Entonces, semana 28 profilaxis, 72 horas posparto o cualquier evento sensibilizante después de las 12 semanas, 300 microgramos. Si el evento ocurre antes de las 12 semanas, un aborto, un embarazo ectópico, una mola temprana, la dosis es menor y va entre 50 y 120 microgramos de la inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque acuérdense de que en el primer trimestre, donde menor paso de sangre fetal a la circulación materna, se requiere una dosis menor para cubrir el sangrado que ocurre en ese momento. ¿Hasta cuándo yo puedo colocar la inmunoglobulina? ¿Qué pasa si una mamá fue atendida en la casa, el parto, llegó con su bebé a los 20 días y a los 20 días me doy cuenta que la señora tiene una incompatibilidad RH? Ella es B negativo y el bebé es O positivo. Yo puedo aplicar la inmunoglobulina hasta 28 días posparto. Obviamente, entre más rápido se aplique, menos riesgo hay de inmunización, pero sigue siendo efectiva hasta los 28 días posparto. Entonces, este es el algoritmo. Tengo una mamá RH negativo en el primer control prenatal. Lo primero que le tengo que pedir es la hemoclasificación al padre. Si el padre es negativo igual que la mamá y yo estoy segura de la paternidad, no requiero evaluación adicional, sigo mi control prenatal normal. Pero si el padre es positivo, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Yo debo buscar que la mamá no tenga ningún evento sensibilizante. Entonces tomo una prueba de CUMS indirecto desde el momento en que ingresa al control prenatal mensualmente hasta la semana 28. Si el CUMS indirecto es negativo hasta ese momento, hasta la semana 28, yo hago la primera aplicación de inmunoglobulina anti-D de 300 microgramos. Ya no le repito más el CUMS indirecto porque si se lo repito me va a salir positivo porque yo estoy inyectando los anticuerpos. Entonces, no lo repito y simplemente cuando nazca el bebé, miro si tiene un RH positivo. Si es así, le repito la dosis en el posparto. ¿Correcto? Si en algún momento este CUMS indirecto se torna positivo, quiere decir que aquí ya hubo un evento sensibilizante antes, este feto está en riesgo de anemia y sigo con el algoritmo de anemia o de inmunización RH, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con la aloinmunización y inmunización RH? Es la mamá que ya tuvo un evento sensibilizante alguna vez en su vida y tiene anticuerpos circulantes contra el antígeno D. Si estos anticuerpos son menores de 1 en 16 diluciones,
es poco probable que esos anticuerpos me vayan a llevar a una anemia fetal. Pero si son mayores a 1 en 16 diluciones, es altamente probable que sí vaya a ocurrir una anemia fetal en este embarazo. Esto es lo que les estaba explicando de la inmunización, la fisiopatología. Entonces, en el primer contacto se producen anticuerpos tipo IgM que no atraviesan la placenta, pero posteriormente se desarrollan los IgG que en un segundo embarazo sí son capaces de atravesar la placenta. Esos anticuerpos IgG se pegan a los eritrocitos fetales, los marcan y hacen que se empiecen a hemolizar en el vaso, por ejemplo. ¿Qué pasa con estos fetos? Pues que como no tienen eritrocitos, generan un estado de anemia que en la vida postnatal van a generar hiperbilirrubinemia, la acumulación de bilirrubinas. Recuerden que la bilirrubina es el metabolismo de la hemoglobina y la bilirrubina se agrega los núcleos de la base en el cerebro y genera convulsiones y kernípteros. En el feto ese estado de anemia severa va a llevar a una extravasación de líquidos por disminución de la presión oncótica, el feto se va a tornar hidrópico, va a tener una falla cardíaca y posteriormente se va a morir. Entonces, esta es la enfermedad hemolítica perinatal. Esto es lo que tratamos de evitar cuando captamos tempranamente a una mamá con incompatibilidad RH y le hacemos la profilaxis. Pero si la mamá ya está sensibilizada, lo que tenemos que hacer es detectar la anemia fetal. ¿Con qué detectamos la anemia fetal? Utilizamos anteriormente las curvas de Lilly y las curvas de Quinlan, que lo que hacían era medir la cantidad de bilirrubinas en el líquido amniótico. Ya eso no se necesita con el advenimiento de la ecografía. La ecografía me da la ventaja de, al no ser invasiva, me puede medir el bienestar fetal, me puede identificar signos tempranos de hidrops y me puede hacer una evaluación de anemia fetal utilizando el Doppler de la arteria cerebral media. Y adicionalmente me permite hacer procedimientos invasivos en caso de anemia fetal. Yo puedo hacer transfusión in útero a través del cordón umbilical. Entonces, ya no se utilizan ni las curvas de Lilly ni las curvas de Quinlan, sino que utilizamos el Doppler de la arteria cerebral. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Tienen preguntas? No, doc. Vale. Esta es una cabecita fetal, correcto, y aquí estamos viendo el polígono de Willis. Y esta roja que está acá es la arteria cerebral media. Acá están las arterias cerebrales anteriores y las posteriores. Esta es la arteria cerebral media. ¿Por qué se mide la arteria cerebral media? Para buscar anemia fetal, porque es una arteria fácil de identificar, ¿correcto? Fácil de medir al doble. ¿Qué es lo que yo busco? El pico sistólico de la arteria cerebral media. ¿Por qué me sirve como un identificador de anemia fetal? Porque cuando hay anemia, disminuye el hematocrito, disminuye la viscosidad de la sangre y hay un estado hiperdinámico. Entonces, cuando yo mido la arteria cerebral media, yo voy a encontrar, si hay hiperdinamia, picos de la sístole altísimos. Esos son indicativos de que el feto está anémico. Se puede medir desde las 16 semanas de embarazo y una vez se identifica la anemia, se debe medir cada una o cada 2 semanas. No se puede medir después de las 34 semanas porque tiene más tasa de falsos positivos. ¿Cómo se interpreta el Doppler de arteria cerebral media? Como múltiplos de la mediana, así se los van a presentar y se correlacionan con el grado de anemia que tiene el feto. Lo importante es que si a ustedes con un Doppler de arteria cerebral media les dicen que la arteria cerebral media, el pico sistólico está por encima de 1.5 múltiplos de la mediana, ese feto tiene una anemia moderada a severa. Ya. Si está menor a 1.5 múltiplos de la mediana, o no tiene anemia, o la anemia que tiene es leve. Entonces, nos vamos otra vez al algoritmo. Mamá con un CUMS indirecto positivo. Mido los títulos. Si los títulos son menores de 1 en 16, tiene bajo riesgo de anemia fetal y lo que yo hago es repetir los títulos cada 2 semanas. Si los títulos nunca aumentan, ya dijimos que tiene poca cantidad de anticuerpos circulantes, hay bajo riesgo de anemia y ese bebé puede nacer sobre la semana 37. Pero si los títulos son mayores de 1 en 16, sobre todo mayores a 1 en
30 y... uno en 16, uno en 32, hay mayor riesgo de anemia fetal, altísimo. ¿Qué hago? Hago una ecografía del bebé. Busco signos temprano de hidros y le hago un Doppler de la arteria cerebral media. Si el pico sistólico de la arteria cerebral media me da menor a 1.5 múltiplos de la mediana, este feto todavía no tiene anemia y lo que hago es hacerle seguimiento cada 2 semanas del Doppler. Si permanece normal, pueden hacer sobre la semana 37. Pero si me da mayor a 1.5, este bebé tiene una anemia fetal severa. Yo debo mirar si requiere o no transfusión. Esto ya es algo de perinatología y ginecología y el nacimiento va a ser prematuro entre semana 32 y 34 si alcanzo a llevar al feto hasta ahí. Los fetos que están muy lejos del término de esa anemia probablemente van a requerir transfusión in útero, tratando de llegar a la semana 32. Si el feto tiene signos de hidros en la ecografía, es decir, tiene derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis o está todo el hidrópico hematizado con polidramios, eso ya es un signo de anemia. Ni siquiera voy a requerir el Doppler de la arteria cerebral media porque ya ese hidrópico tiene anemia. Entonces me voy hacia acá. Necesita una transfusión y nacimiento prematuro. Preguntas de incompatibilidad e inmunización RH, muchachos. Doc, ¿en qué momento? O sea, usted decía que después, más o menos de las 12 semanas, casi siempre por cualquier evento, la dosis es de 300 microgramos. Ajá. Pero yo tengo alguna forma de saber que, ejemplo, si pasó un evento, abrupción de placenta o alguna hemorragia muy severa, ¿hay alguna forma de que yo pueda saber si necesito o no necesito superar esa dosis? Sí, no los quería confundir con eso, pero para eso existen estos dos tests, el test de Rosette y el test de Klein-Hauer-Beck. Estos tests nos permiten determinar el grado de sangrado o la cantidad de sangre fetal que atravesó la circulación materna y cuantificar cuánta dosis de la inmunoglobulina necesito. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia propone que después del parto a todas las pacientes se le haga test de Rosette y test de Klein-Hauer-Beck. El test de Rosette para saber si hubo paso de sangre. El test de Rosette es simplemente cualitativo. Si se generan los agregados de Rosette, es positivo y hay que hacer un Klein-Hauer-Beck que me determina la cantidad de sangre que atravesó y con una fórmula matemática yo lo que hago es determinar, hubo paso de 45 mililitros de sangre. Entonces yo hago una regla de 3. Si 300 microgramos me cubren 30 mililitros, 45 mililitros, ¿cuántos microgramos necesita? Y ahí calculo la dosis adicional de inmunoglobulina anti-D que voy a requerir para cubrir esa mamá de hacer una inmunización RH. Es correcto, lo que tú preguntas está ahí. Les explico, el 3 de Klein-Hauer-Beck lo que hace es que las eritrocitos fetales tienen hemoglobina F, mientras que el eritrocito adulto tiene hemoglobina A. Eso depende de las cadenas alfa y beta de la hemoglobina. La hemoglobina F es resistente al ácido, como están viendo en la diapositiva, entonces, y la hemoglobina A es sensible. ¿Qué pasa? Que yo a una muestra de sangre materna le agrego un tapón ácido. Los eritrocitos maternos, como no son resistentes al ácido, se van ¿cómo se llama? A eluir, a despigmentar. Y posterior a eso yo agrego una adquisición de hematoxilina eosina. Como los eritrocitos fetales son resistentes al ácido, ellos van a permanecer en la muestra y se van a teñir de oscurito con la hematoxilina eosina, mientras que los eritrocitos maternos no se van a teñir. Viendo la cantidad de eritrocitos fetales, yo puedo cuantificar por mililitro
cuánto hay de sangre fetal y con eso calcular la dosis de inmunoglobulina T que necesita la madre adicional a los 300 microgramos. Doc, en caso de que, por ejemplo, la mamá tenga algún traumatismo antes de esas 6 semanas, yo no necesitaría entonces aplicarle la inmunoglobulina a ella. Correcto. Entonces, por ejemplo, un aborto muy temprano, con 5 semanas, no necesita inmunoglobulina anti-D porque no se va a generar, porque todavía el eritrocito fetal no ha expresado el antígeno.